Hola mis estimados campistas, espero que tenga un buena mañana, tardes o noches. Hoy quiero contar una historia que encontré en el medio del bosque, pero antes de empezar, no soy dueño de los animes y las historias, mencionas todo a su respectivo autor, solo soy dueño de la edición y el video. Espero que los disfruten. Capítulo 21. Polvo y cenizas. Bien, villano, ¿quieres tomar esto como un juego? Entonces juguemos. Netsu se emocionó ante las palabras de su protegido y no pudo evitar una sonrisa penetrante que se dibujó en su rostro, incluso mientras sus compañeros temblaban. No estaba completamente seguro de qué había provocado el desafío, ya que el murmullo casi constante de Midoriya se había apagado tras un análisis superficial de quien parecía ser el líder del villano, pero fuera lo que fuese que estaba a punto de suceder, seguro que sería simplemente maravilloso. Netsu nunca había estado más agradecido que en ese momento por el hábito de murmurar de su protegido. A pesar de no haber recibido entrenamiento en lo que se refería al hombre en la silla, como solían llamarlo cariñosamente, Midoriya lo estaba haciendo de maravilla. Al dirigir sus comentarios a los héroes, Netsu notó que intentaba identificar las mayores amenazas y los detalles más relevantes, todo ello manteniendo la calma y hackeando el sistema. Cualquier pequeño detalle que su estudiante omitió fue disimulado por sus murmullos involuntarios, así que todo salió bien. Netsu se preocupó un poco cuando Midoriya identificó el fallo como los efectos de una peculiaridad tecnopática, pero resultó que su preocupación era infundada, ya que su estudiante había sorteado incluso ese desafío sin mayores problemas. Estaba muy orgulloso. Él suena tan seguro, comentó Olmigt en voz baja. Debería, susurró Medianoche. Venció una peculiaridad tecnológica desde dentro del sistema. Y si no fuera por él, no nos habríamos enterado del ataque. Present Mi palideció levemente, probablemente preguntándose si lo siguiente que Midoriya informaría sería el asesinato de su esposo. Nunca había tenido interés en las relaciones románticas, así que Netsu ni siquiera podía imaginar lo que estaría pasando. Sin embargo, ahora solo podían llegar lo antes posible y confiar en que Midoriya se encargaría del resto. Izuku revisó las cámaras para asegurarse de que era Serea seguía en forma antes de centrarse en los estudiantes. La plaza no era una zona de desastre, así que no tenía suficiente control sobre ella como para ser algo útil, y si el Seread estuviera allí con él, probablemente insistiría en que Izuku ayudara a los estudiantes primero. Priorizar el rescate. Los estudiantes en la zona del naufragio parecían estar en peligro inminente. Solo había dos estudiantes. Una chica con un don de rana y un chico con bolas de pelo adhesivas, si Izuku no recordaba mal. La chica rana probablemente podría saltar a un lugar seguro sin problemas, pero el chico estaba demasiado asustado como para que ella pudiera hacer algo sin dejarlo atrás, algo a lo que no ayudaba el hecho de que el barco se hundiera literalmente. Debió de ser uno de los dones de los villanos lo que lo dañó. Sí, todos tenían dones que se aprovechaban del agua. Bueno, es fácil, murmuró Izuku. Veamos qué tan útiles son tus dones sin agua. Izuku pulsó una tecla y la piscina empezó a vaciarse. Al principio, el proceso fue lento, y casi le preocupaba que el nivel del agua no bajara lo suficientemente rápido como para servir de algo, hasta que notó que uno de los ajustes de vaciado estaba marcado como hidromasaje. Izuku hizo clic, me pregunto qué hace eso. Fue como si las puertas del infierno se hubieran abierto bajo los pies de los villanos cuando el agua empezó a desbordarse por el desagüe. Los villanos gritaban, acusándose mutuamente de manipular el agua y creando tanta confusión que la chica rana pudo agarrar al recogepelotas por la cintura y ponerlos a ambos a salvo. Al pasar sobre ellos, el chico, presa del pánico, empezó a lanzarle las pelotas al villano. Izuku casi quiso darse un golpe en la cara. ¿Qué clase de idiota creía buena idea llamar la atención durante el ataque de un villano? Sin embargo, al final resultó incluso mejor de lo que Izuku esperaba, ya que las pelotas siguieron la corriente del agua y rozaron a los villanos, dejándolos pegados. Para cuando los dos estudiantes llegaron a la relativa seguridad de la orilla, la piscina estaba casi completamente vacía y los villanos habían formado una bola de cuerpos de la que sería casi imposible escapar a menos que esas pelotas perdieran su adherencia, lo que, según el análisis de Izuku del don del recogepelotas, no ocurriría pronto. Una zona menos, muchas otras por recorrer. Todoroki parecía tener las cosas bajo control en la zona de deslizamientos de tierra, y Katsuki probablemente se enojaría si recibiera ayuda en la zona de ruinas, por lo que eso dejó la zona de fuego, la zona de lluvia y la zona de montaña para que Izuku eligiera. Izuku se sobresaltó cuando Mei abrió de golpe la puerta de su taller. Ansou es un delegado aburrido.
Ni siquiera me deja encender una fogata. Ahora no, Mei-chan, dijo Izuku distraídamente. El chico con la peculiaridad de la cola, Ojiro, estaba luchando solo en la zona de fuego y un tipo se le acercaba por detrás. Mei se acercó por detrás de él. ¿Es eso? El Usj. Izuku tomó el control de uno de los lanzallamas y lo puso al máximo. Ojiro se giró bruscamente al oír el grito del villano, pero no pudo perder mucho tiempo intentando averiguar qué había pasado, ya que otro villano ya corría hacia él, usando algún tipo de telequinesis para controlar las llamas. Se suponía que era un ejercicio de rescate estándar para el 1A, pero... Mei guardó silencio un largo rato mientras Izuku cortaba todo el fuego a 15 metros de Ojiro y su actual oponente. El villano abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver que todas sus armas desaparecían en un abrir y cerrar de ojos, pero Ojiro fue el primero en recuperarse, usando su cola como un látigo para noquearlo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Izuku miró a su mejor amiga, sorprendido de verla seria por primera vez desde que la conoció. Habría sido suficiente para asustarlo si no hubiera visto el familiar brillo de determinación y pasión en sus ojos, mientras se acercaban y alejaban rápidamente, pasando rápidamente de una pantalla a otra mientras ella captaba cada detalle. Cierra la puerta. No queremos que los demás estudiantes entren en pánico. Mientras Mei obedecía, volvió su atención a la zona de fuego. Ojiro había empezado a correr tras eliminar a su último oponente, pero obviamente no sabía a dónde iba, pues se adentraba cada vez más en el laberinto. Sintió a Mei detrás de él otra vez, así que señaló con la cabeza la silla extra contra la pared y se deslizó para dejarle espacio a su lado. Con una mano, Izuku agarró uno de los auriculares de la caja que Powerloader había dejado en su escritorio, y con la otra, creó una pared de llamas justo en el camino de Ojiro para obligarlo a darse la vuelta. Bien, ahora iba en la dirección correcta. Izuku le pasó el comunicador a Mei justo cuando se sentaba. Canal 3, los controles están a un lado. Ya he accedido a las zonas de desastre y los profesores están en camino, así que solo necesitamos mantener a los estudiantes con vida hasta que lleguen. Mei sonrió mientras conectaba otro teclado y lo acercaba hacia ella. ¿Entonces puedo hacer explosiones? Izuku no pudo evitar sonreírle. Todos los que quieras. Aquí tienes las zonas de fuego y aguacero. He estado usando el fuego para guiar a Ojiro, el estudiante con cola, a la salida. No sé cómo estarán los de la zona de aguacero. Déjamelo a mí, Izuku. Se rió Mei, usando un lanzallamas para evitar que Ojiro se desviara por un callejón sin salida. Esto es mucho más divertido que escuchar al delegado de la clase. Midoriya, Powerloader de alguna manera logró sonar divertido y exasperado al mismo tiempo. ¿Realmente necesitabas darle a Atsumi acceso a experimentos más peligrosos? Oh, exclamó Mei. ¿Son esos los profesores? Hola, Powerloader. Si ella se encarga de dos zonas, yo puedo centrarme en la zona montañosa y la plaza, explicó Izuku con sencillez. No te preocupes, Mei-chan sabe de destrucción mejor que casi nadie que conozco. Powerloader gimió. Eso es lo que me preocupa. Izuku dirigió su atención a la zona montañosa justo a tiempo para ver a Hir, la chica con el don de los auriculares, empujar al chico eléctrico en el camino de uno de los villanos, lo cual no tenía sentido hasta que el villano cayó. Izuku puso los ojos en blanco cuando el chico eléctrico les dio a las chicas un pulgar hacia arriba con seguridad. ¿Se llamaba Kaminari? En fin, ¿cuánto control tenía Izuku? Un terremoto completo también destrozaría a los estudiantes, así que debería intentar evitarlo, pero, eso funcionaría. Cuando un villano se abalanzó para atacar a la chica con su don de creación, Midnight había ayudado a diseñar ese traje, ¿no? Da igual, ahora mismo no importa. Justo cuando el villano estaba a punto de asestar un golpe, se vio lanzado por los aires cuando un pilar de roca surgió repentinamente del suelo justo debajo de él. Izuku sonrió. Los profesores probablemente usaban esta función principalmente para cambiar el paisaje y dar a los estudiantes de último año una variedad de paisajes y obstáculos sin tener que depender constantemente del don de Semontos, pero él podía usarla para, bueno, literalmente hacer tropezar a los invasores, considerando que había levantado una pequeña cornisa y había hecho que uno de los villanos cayera de bruces mientras corría hacia Hir. Sin perder de vista la zona montañosa, Izuku echó un vistazo hacia la plaza. Netsu, ¿hay algo que pueda usar en la plaza? Lo único que veo es la fuente, pero no parece que vaya a ser muy útil y no creo que los villanos se hayan dado cuenta todavía, pero Eraserhead está empezando a perder el ritmo. Se oyó un suave jadeo al otro lado de la línea, pero Izuku no supo de qué profesor provenía.
Vagamente, Izuku se dio cuenta de que uno de los villanos de la zona montañosa había surgido de la tierra y también se dirigía a la plaza. Finalmente, Netsu habló. No hay simuladores de desastres allí, pero todos los edificios del campus tienen sistemas de defensa si puedes acceder a ellos. Bien, armas, murmuró Izuku y hurgó un momento. Perfecto, las encontré. Bien, dijo Netsu. Ahora, ten en cuenta que la mayor parte del poder de fuego no es tan preciso como requiere esta situación, y que las opciones más letales podrían tardar unos minutos en calentarse. Ten cuidado, Midoriyaya. Izuku asintió, con la garganta repentinamente seca. Oh. Eso es mucha presión. Dice el chico que ya ha empezado a defenderse, gruñó Undead. No le des demasiadas vueltas, chico. Haz lo mejor que puedas y salva a quien puedas. Lo demás vendrá después. Izuku miró a Mei, quien asintió con firmeza, y sintió una oleada de determinación que lo invadía. Sí, señor. Haré lo mejor que pueda. Se tomó un momento para revisar sus opciones de armas, decidiendo usarlas solo como último recurso. Parecía que la mejor opción era una especie de red con peso. Disparó una a modo de prueba contra un grupo de villanos que se encontraba lo suficientemente lejos de la pelea como para que Izuku no tuviera que preocuparse por golpear a Eraserhead. La red impactó al grupo de frente, y al instante, toda la acción se detuvo mientras todos en la plaza se giraban para mirar e intentaban averiguar de dónde había salido la red. El líder comenzó a rascarse el cuello de nuevo. Tras su éxito inicial, Izuku se sentía un poco más seguro, así que apuntó con otra red al líder. Si lograba atraparlo, entonces. Izuku disparó, pero la red desapareció en un portal púrpura justo antes de alcanzar su objetivo. Otro portal apareció cerca de Eraserhead y la red salió volando, obligándolo a esquivar. Izuku hizo una mueca. Lo siento. Fue mi error. El villano de la disformidad apareció junto al líder, con aspecto bastante deteriorado tras su pelea con los estudiantes en la entrada. Izuku notó unas bolas moradas pegadas a la armadura de su cuello, junto con trozos de hormigón, así que los dos estudiantes de la zona del naufragio debieron haber llegado a la entrada y ayudado en la pelea. Los dos villanos parecían estar hablando, así que Izuku se apresuró a acceder al audio de la plaza, subiéndolo lo suficiente para que tanto él como Mei pudieran oír la conversación. Permitió que uno de los estudiantes escapara, Shigaraki. La voz del villano de la disformidad era profunda y suave. Casi resultaría tranquilizadora si no perteneciera a un villano. Casi seguro que dará la alarma, lo que significa que los héroes llegarán pronto. Izuku echó un vistazo a las cámaras de la entrada. ¿Qué estudiante había escapado? Oh, eso fue perfecto. El chico con la peculiaridad del motor escapó, les dijo Izuku a los profesores. Debería estar viniendo hacia ustedes. Bien, dijo Netsu. Eso significa que los villanos no nos esperarán tan pronto. Avísanos si hay algún cambio. Sí, señor. El líder se rascaba el cuello con tanta fuerza que sangraba. Si no fueras nuestra ruta de escape, Kurohiri, te haría polvo ahora mismo. Y dime, ¿por qué la información que obtuvimos es tan errónea? Me dijeron que esto sería una incursión de la mafia, así que ¿cómo es que este nivel funciona como una defensa de torres? Izuku tragó saliva. Habían notado su interferencia. Negó con la cabeza y se obligó a concentrarse en los indicios del don del líder. Había dicho algo sobre el polvo, así que tenía un don que permitiera manipularlo. De ser así, Izuku tendría que limitar la destrucción en la plaza. El villano que Izuku había visto escapar de la zona montañosa se interpuso entre los dos líderes e interrumpió su conversación. Tenemos un problema. No sé cómo, porque no he desactivado mi don desde que crucé el portal, pero alguien de afuera logró entrar y parece estar usando el edificio para contraatacar. El villano principal, Shigaraki, si Izuku había escuchado correctamente, de repente se quedó quieto. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que alguien está usando códigos de trampa? El villano de la disformidad, al parecer Kurohiri, interrumpió la confusión del bloqueador con aire de profesionalidad. Supongo que no hay forma de saber de dónde proviene la interferencia. Agradecería mucho unas coordenadas. Shigaraki se giró para inmovilizar al bloqueador con una mirada frenética, apenas visible tras la mano espeluznante que el villano usaba como máscara. ¿Sí? Dinos dónde está el tramposo. Ahora. Izuku olvidó cómo respirar y apenas pudo oír el jadeo de Mei a su lado mientras se movía para aplastarle la mano. Si descubrían que estaban en la escuela principal, podrían teletransportarse para atraparlos, lo que pondría en peligro al resto del alumnado.
Todos los profesores se habían ido para controlar el ataque, y si cambiaba la ubicación, no podrían llegar a tiempo. El bloqueador retrocedió un paso vacilante y levantó las manos con nerviosismo. Así no funciona mi don. Puedo bloquear ciertos tipos de señales electrónicas, pero no soy un rastreador. Incluso si pudiera rastrear la interferencia así, terminaría con una dirección IP, que no necesariamente indica la ubicación física del ordenador. Shigaraki apartó su mano de su cuello y extendió sus dedos. Entonces, ¿para qué sirves? Antes de que Izuku pudiera reaccionar, Shigaraki se abalanzó y agarró el rostro del bloqueador. Un grito ahogado salió de la boca del hombre antes de que se le cortara la respiración, desintegrándose primero su boca, luego sus cuerdas vocales y finalmente sus pulmones bajo el toque del villano. En 30 segundos, lo único que quedaba del bloqueador era un montón de huesos, sangre y griega. Polvo, suspiró Izuku. Capítulo 22. Decisiones. Midoriya. La voz de Present Mic, mucho menos eufórica de lo habitual, lo devolvió al presente e Izuku miró a Mei, que parecía a punto de vomitar. ¿Cuánto tiempo llevaban sentados allí? ¿Están bien tú y el otro pequeño oyente? Se quedaron en silencio. ¿Y qué era eso del polvo? Izuku tragó la bilis que comenzaba a subirle por la garganta. El líder Sudon acaba de matar, es mi culpa. Se oyó una oleada de pánico al otro lado del comunicador, pero el ruido blanco en la mente de Izuku era más fuerte. Nunca había visto morir a nadie. Si no hubiera sido por la interferencia de Izuku, ¿Shigaraki habría matado a ese tipo? Probablemente no, así que era culpa de Izuku que estuviera muerto. Tranquilo, joven Midoriya. La voz de All Might no era exactamente la misma que cuando estaba en su forma de héroe, pero aún así traía suficientes recuerdos de largas horas frente al ordenador como para ser un poco reconfortante. Empieza desde el principio. Primero, ¿Eraseread está bien? ¿Qué? Izuku miró la pantalla con impotencia. Aunque parecía que el mundo se había detenido para él, la lucha seguía. Eraseread seguía siendo dominado lentamente por la carne de cañón, mientras Shigaraki y Kurohiri observaban impasibles, como si no hubieran dejado un cadáver en medio de la plaza. Eraseread está bien, informó Mei, aparentemente recuperándose del susto un poco más rápido que Izuku. El villano mató a uno de sus hombres. Lo mató por mi culpa, Mei-chan. La voz de Izuku se quebró. Ese hombre murió por mi culpa. Mei lo miró, las emociones en sus ojos se arremolinaban entre la compasión, la impotencia y algo más que Izuku no podía nombrar. Lo sé, pero van a matar a mucha más gente si no hacemos nada. Izuku respiró hondo y exhaló lentamente antes de dirigirse a los profesores y sumergirse en su análisis. Podría ocuparse de todo más tarde. El líder se llama Shigaraki. Tiene un don de desintegración que parece extenderse por donde toca. Probablemente un don de activación de 5 puntos, como la anulación de la gravedad de Uraraka. Se desconoce si puede controlar la velocidad con la que algo se convierte en polvo. El usuario del don de disformidad se llama Kurohiri y parece ser la mano derecha, también más maduro que Shigaraki. Todos los demás villanos probablemente sean matones a sueldo. Izuku seguía sin querer usar las armas que Netsu había mencionado, pero entró en el sistema de defensa y empezó a activarlas de todos modos. Si Shigaraki estaba dispuesto a matar con tanta facilidad, Izuku debía estar preparado. Mei tenía razón. Ahora mismo solo podía preocuparse porque Shigaraki no matara a nadie más. Mei-chan, tú encárgate de la zona montañosa, dijo Izuku. Necesito concentrarme en la plaza. Lo haré, Izuku. Mei se giró hacia la pantalla y abrió mucho los ojos. Dios mío. ¿Qué? Izuku se giró para comprobar qué pasaba, pero las manos de Mei le taparon los ojos. Mei-chan. ¿Qué haces? No puedo ver. ¿Qué pasa ahí? Preguntó Power Loader. Niños. ¿Estamos bien, Power Loader Sensei? Gritó Mei. Es solo que Izuku no necesita ver eso. Literalmente acabo de ver morir a alguien, Mei-chan, gruñó Izuku. ¿Qué es peor que eso? Bueno, es solo que, la voz de Mei sonaba avergonzada, una de las chicas de la zona montañosa tuvo un problema con el vestuario. Sabía que ese disfraz iba a ser un problema, gruñó Izuku. Su don funciona al exponer la piel, Mei-chan, no es para tanto. Si prometo no mirar, ¿me devuelves los ojos? Atsume, por favor. Present Mic sonaba algo desesperado. Midoriya necesita ayudar a Shouta. Oh. Mei retiró las manos como si acabara de quemarse. Lo siento mucho, no estaba pensando y. A veces el trauma es así, interrumpió un blog con paciencia.
Experiencias como esta hacen que el cerebro quiera aferrarse a cualquier sensación de normalidad que pueda conseguir. Sinceramente, chicos, están en primer año y ni siquiera están en el curso de héroes. No deberían estar pasando por nada de esto. Si no estuviéramos involucrados, no sabrías del ataque, dijo Izuku con firmeza. Estamos bien. Rayos. Shigaraki se está moviendo. Izuku subió el volumen para poder escuchar a Shigaraki murmurar. 24 segundos, luego 20, luego 17. A Izuku le tomó un momento hacer la conexión, y cuando lo hizo, no pudo evitar sentir que de alguna manera había quedado atrapado en el don de hielo de Todoroki. Ha descubierto la señal de Eraseread. Eraseread se tensó y saltó lejos de Shigaraki mientras corría hacia adelante e Izuku suspiró aliviado. Me preocupó por un segundo que Eraseread hubiera estado demasiado ocupado para ver el Kirk de Shigaraki en acción, pero está manteniendo su distancia, así que está a salvo por ahora. Eraseread se enorgullece de tener una buena percepción de la situación, dijo Netsu. No sería un héroe tan efectivo si no pudiera realizar múltiples tareas a la vez. He sacado a casi todos los estudiantes de las zonas de desastre, informó Mei. La mayoría se dirige a la entrada, pero algunos intentan llegar a la plaza. Por favor, señorita Atsume, interpóngase en su camino, ordenó Netsu. Debemos mantener a los estudiantes alejados de los villanos más peligrosos tanto como sea posible. Pero, Atsume, Powerloader pronunció su nombre como si fuera una advertencia, lo cual probablemente era cierto, aunque Izuku no tenía ni idea de cuál sería el castigo por desobedecer. Probablemente, no tendría acceso a materiales inflamables durante una semana. Bien, como quieras. Mei resopló y empezó a escribir. Izuku miró de reojo y vio a Katsuki y Kirishima luchando por mantenerse en pie mientras un pequeño terremoto sacudía el camino por el que iban. No los detendría mucho tiempo, pero confiaba en que Mei los mantendría a salvo. Volviendo a su pantalla, Izuku dejó de respirar al darse cuenta de que Shigaraki había dejado de jugar al gato y al ratón con Eraseread y ahora se rascaba el cuello de nuevo. Esto no podía ser bueno. Estúpido tramposo, murmuró Shigaraki. Si no fuera por el estúpido jugador extra con los trucos, podría haber eliminado a Eraseread fácilmente. Su don no es bueno para batallas largas con grupos grandes. No buen héroe. Eraseread jadeó y disparó su arma de captura hacia Shigaraki, es un pony de un solo truco. Kurohiri apareció junto a Shigaraki y el arma de captura desapareció sin causar daño en un portal, solo para reaparecer en los tobillos de Eraseread. Eraseread rodó y su cabello comenzó a flotar. Los portales desaparecieron, cortando el arma de captura por la mitad al cerrarse. Izuku se estremeció levemente. Si Kurohiri cerraba uno de sus portales mientras alguien estaba a medio camino. ¿Quieres que lo cuide?, preguntó Kurohiri. Shigaraki dejó de rascarse el cuello y sonrió tan ampliamente que Izuku pudo ver la expresión tras la mano en su rostro. No. Eraseread puede ser genial, pero no sabe que no soy el jefe final. Nomu. Izuku no sabía cómo había pasado por alto la sombra gigante que estrelló a Eraseread contra el suelo, pero si hubiera pensado en ello, habría asumido que el villano pájaro con el cerebro expuesto era solo otro de los matones que Shigaraki había contratado. Se habría equivocado. ¿Qué es esa cosa?, preguntó Mei con un pánico apenas disimulado, e Izuku decidió que no le gustaba que entrara en pánico. Se suponía que ese era su trabajo. No, no lo sé. Izuku se quedó paralizado un momento, ignorando el aluvión de preguntas del profesor al otro lado del comunicador mientras analizaba al villano. Todos, cállense. Eraseread sigue vivo. Al menos, Izuku esperaba que así fuera, pero habría jurado haber visto al héroe moverse un poco, incluso después de que esa cosa, fuera lo que fuese, dejara de golpearlo. Pero los estudiantes están solos ahora. No podrá luchar contra nadie con esas heridas. En cuanto a lo que lo atacó, bueno, no parece humano. Tiene un componente de fuerza en su don, sin duda, pero también parece tener algún tipo de mutación de ave, que normalmente debería venir con huesos más frágiles y una fuerza física disminuida, algo de lo que este villano obviamente no ha dado señales. Izuku se quedó en silencio mientras Shigaraki volvía a hablar. Fanfarroneando, corrigió su cerebro. ¿Qué opinas de él?, dijo Shigaraki con alegría. Es el antisímbolo de la paz bioingeniería, pero puedes llamarlo Nomu. Tiene sus propios trucos para vencer al jefe. ¿Antisímbolo de la paz bioingenierizado?, repitió Mei, horrorizada. ¿Esa cosa fue inventada? Es el bebé de alguien. Sus refuerzos llegarán pronto. Entre el estudiante que escapó y ese novato con los trucos, se acabó la partida.
Gruñó Shigaraki y levantó la mano para rascarse el cuello de nuevo, pero se quedó paralizado justo antes de tocarlo. ¿Qué tal si le dejamos un regalo al símbolo de la paz para quebrar su orgullo cuando llegue? Se abalanzó sobre Eraserhead, pero Izuku ya estaba listo. Disparó con todas las armas imaginables al espacio entre Shigaraki y el héroe, pero al parecer Kurohige ya esperaba su ataque. Cada uno de los cohetes, balas y demás proyectiles que lanzó se redirigieron hacia arriba sin esfuerzo, explotando inofensivamente cerca del techo. Partes de la cúpula se rompieron por la metralla y las balas, y los matones restantes corrieron a cubrirse mientras los fragmentos comenzaban a llover, pero ni siquiera los cristales que caían fueron suficientes para evitar que Shigaraki agarrara la cara de Eraserhead como había agarrado el bloqueador antes. Mei e Izuku contuvieron la respiración cuando los 5 dedos de Shigaraki hicieron contacto. No pasó nada. Eres genial, Eraserhead, dijo Shigaraki con una sonrisa. Al menos parecía respetar a Eraserhead como oponente, aunque eso no bastaría para salvarlo. Nomu. Izuku ya había lanzado otra red contra el Nomu, con la esperanza de cancelar su don a tiempo para amortiguar el golpe, asegurándose de dispararle un cohete a Kurohige al mismo tiempo para intentar distraerlo. El plan fallido funcionó y la red envolvió al monstruo, pero incluso con la red cancelando su don, el Nomu estrelló la cara de Eraserhead contra el concreto con un crujido audible y el héroe finalmente quedó completamente inerte. Shigaraki simplemente resopló y desintegró la red como si nada antes de volver su atención hacia Eraserhead, ahora inconsciente. ¿Qué tan lejos están, chicos? El cerebro de Izuku daba vueltas con 1.000.000 de planes mientras se dirigía a los héroes. Unos 5 minutos, dijo Netsu. Pero All-Might podría llegar en 2 sí. Hazlo, ordenó Izuku. Enciende el motor y ve allí. Yo los distraeré. Izuku, advirtió Mei, no te atrevas. Joven Midoriya, realmente debo insistir. La voz de All-Might se superpuso a la de Mei y los otros héroes mientras intentaban detenerlo, pero Izuku los ignoró resueltamente mientras se conectaba al sistema de megafonía. Shigaraki se congeló con su mano a solo unos centímetros de la cara de Eraserhead mientras la voz de Izuku, ligeramente distorsionada tanto por la tecnología como por la acústica del edificio, resonó en todo el USG. Hola. Respiró hondo y forzó una sonrisa temblorosa en un intento de tranquilizar a Mei y de parecer más seguro. Parece que tienes un pequeño problema. Capítulo 23. Código de trucos. Todo el cuerpo de Shigaraki se contorsionó de rabia mientras buscaba frenéticamente a quien quiera que hablara. Tú eres el tramposo que cambió los niveles. ¿Quién eres? Izuku miró a Mei, quien lo observaba con los ojos muy abiertos. No había forma de que pudiera decirle a Shigaraki su verdadero nombre. El villano podría rastrearlo con demasiada facilidad y eso pondría en peligro a mamá, a Mei e incluso a la familia de Katsuki, ya que Shigaraki podría elegir a cualquiera de ellos para llegar a él. Tampoco podía decir que era Deku por muchas de las mismas razones. Había crecido con ese apodo y estaba demasiado asociado con Izuku Midoriya. No le tomaría más que unos días de preguntas averiguar quién era realmente Deku, si Shigaraki preguntaba a la gente adecuada. Mientras sus pensamientos daban vueltas, el recuerdo de algo que Shigaraki había dicho antes apareció en su mente e Izuku tuvo que contener un profundo suspiro de alivio. ¿Qué clase de pregunta es esa? Tú mismo lo dijiste, Shigaraki. Para que esto funcionara, Izuku necesitaba ser alguien a quien Shigaraki pudiera respetar. Alguien seguro de sí mismo y un oponente que supiera que podría contrarrestarlo en todo momento. Esbozó una sonrisa arrogante y se recostó en su silla, esperando canalizar esa misma energía en su voz. Soy Cheat Kode. Netsu ahora estaba empezando a comprender el pánico de Yamada. Se debatía entre rebosar de orgullo por la rapidez mental de su alumno y querer castigarlo hasta los 30 por su imprudencia. ¿Por qué tenía que llamar la atención de esa manera? Los villanos tenían un don de teletransportación, por Dios. ¿Qué pasaría si simplemente se teletransportaran al campus principal y atacaran directamente a Midoriya? No tenía don y no tenía fuerza ni entrenamiento para defenderse. Netsu no quería perder a su alumno antes de haber tenido la oportunidad de enseñarle. Pero no era momento de entrar en pánico, era momento de que su inteligencia brillara. Era momento de controlar los daños y proteger a su imprudente estudiante de sí mismo para que éste pudiera proteger a los demás niños de los villanos. Así se sentía la paternidad. Todos, por favor, de ahora en adelante, solo llamen a Midoriya código tramposo, ordenó Netsu. Sobre todo cuando lleguemos a la USG. No queremos que se convierta en un objetivo. Sí, señor, la voz de All-Might resonó por el comunicador. El joven Ida se dirige hacia ustedes.
Intentó detenerme, pero decidí dejárselo a ustedes. Ah, ahora veo al pequeño oyente. Dijo Yamada. Ida levantaba polvo mientras se dirigía hacia ellos. Casi se resbala al ver a los profesores y se detiene rápidamente. Profesores. Hay un ataque. Quería avisar a Olmig, pero me ignoró. Lo sabemos, jovencito. Nos lo dijo. Snipe se quedó callado y miró a Netsu, quien negó con la cabeza. Snipe asintió con decisión. Un tercero. Ven con nosotros, mejor que nos des tu informe por el camino. Por un momento, Netsu pensó que Ida se desplomaría de alivio, pero después de un segundo, cuadró los hombros y comenzó a correr de regreso por donde había venido mientras los maestros lo seguían. Sí, señor. Mientras Ida completaba los espacios en blanco y describía el ataque, Netsu no pudo evitar sentir que no podrían llegar lo suficientemente pronto. En la pantalla, Shigaraki se atacaba el cuello como si lo hubiera ofendido personalmente. ¿Dónde estás, Cheat Code? Dime. Así funciona tu don de teletransportación, ¿verdad? Preguntó Izuku, dominado por la curiosidad. No puedes detenerme si no sabes exactamente dónde estoy. Por eso te enojaste tanto cuando tu bloqueador de señales no pudo decirte mi ubicación. ¿Veis? Código de trucos, dijo Mei en voz baja. Ya abrí las puertas. La mayoría de los estudiantes están evacuando, pero hay un par de alumnos con un rendimiento excelente que tengo que mantener alejados de la plaza. Izuku asintió en señal de reconocimiento. A través del comunicador, oyó débilmente a la gente vitoreando y sonrió. Habían pasado 2 minutos. Eso es lo bueno de tener los trucos, Shigaraki, dijo Izuku. No solo puedo cambiar de nivel, sino que el jefe está de mi lado. ¿Qué demonios? Gruñó Bakugo mientras otro muro se derrumbaba frente a ellos, bloqueándoles el paso por 5ª vez en 5 minutos. Eijiro sintió un alivio secreto. Amigo, ¿te has dado cuenta de que las paredes solo se derrumban si intentamos dirigirnos hacia la pelea? Quizás si intentamos dirigirnos hacia la entrada. Cállate, cabrón. Gritó Bakugo. Voy a derribar su estúpida ruta de escape y unas cuantas paredes no me van a detener. ¿Pero oíste a ese tipo del intercomunicador? Preguntó Eijiro. Seguro que este del Cheat Code está haciendo esto. Seguro que está trabajando con los profesores, así que si nos vamos. No voy a dejar que un cobarde que ni siquiera se atreve a aparecer se interponga en mi camino. Gritó Bakugo, haciendo explotar otro escombro para poder pasar. ¿Me vas a ayudar o no? Eijiro se endureció instintivamente cuando una ráfaga de viento insana azotó el Uji y esperó no estar imaginando la voz retumbante que siguió. Estoy aquí. Toshinori no sonreía. La situación era tan mala como el joven Midoriya la había descrito. Un Aizawa destrozado estaba atrapado bajo un villano gigantesco que asumió era el Nomu del que le habían advertido, así que ahora, su principal deber era salvar a su compañero de trabajo. Ojalá hubiera estado allí. Toshinori se abalanzó hacia adelante, convocando todo el poder de uno para todos en el puñetazo. La fuerza del ataque levantó polvo y Toshinori se disponía a agarrar a Aizawa y sacarlo de allí cuando se dio cuenta de que el villano, no, el monstruo, ni siquiera se había movido. Eso no va a funcionar, Olmig. Un joven de pelo azul oscuro y una mano sobre la cara se rió a carcajadas. Nomu tiene sus propios trucos para matar al jefe. La única forma de vencerlo es arrancándole la carne lentamente, y no creo que te deje hacerlo. Absorción de impactos. El murmullo del joven Midoriya resonó por la plaza. Pero tenía una fuerza, ninguna superfuerza nunca fue su don, ¿verdad? Por eso pudo lastimar a Eraseread, incluso con la red, que debería haber bloqueado. No eres tan listo como finges, Cheat Code. Dijo el joven, que Toshinori supuso que debía ser Shigaraki, el líder, con alegría. ¿Olvidas que Nomu es un moderador? No tiene por qué seguir las reglas. Toshinori debería aprender la jerga adolescente si así iba a hablar la próxima generación de villanos, porque, en serio, era como si estuvieran hablando griego. Lo único que aprendió de eso fue que Nomu era peligroso, pero ya lo sabía. Sin embargo, las observaciones del joven Midoriya fueron mucho más útiles. Absorción de impactos, ¿eh? Toshinori se abalanzó sobre el Nomu y lo agarró por detrás, levantándolo y obligándolo a soltar a Aizawa. Gracias por enseñarme cómo vencerlo. Se inclinó hacia atrás, con cuidado de evitar al inconsciente Aizawa mientras lo hundía en el suelo. Si tan solo pudiera detenerlo. Ay, eso no puede ser bueno. Izuku encendió algunos ventiladores para que el polvo se disipara más rápido y pudiera ver con claridad la pelea. Olmig había logrado ponerle una mano encima al Nomu, pero, por desgracia, este también lo había hecho a él.
Kurohiri había creado una puerta de teletransportación justo donde Olmig había intentado enterrar al Nomu y creó otra debajo de Olmig para que el villano pudiera atraparlo. El Nomu estaba hundiendo los dedos en el costado de Olmig y, al parecer, había logrado abrir su vieja cicatriz, a juzgar por la sangre que manchaba su camisa. Olmig intentó desesperadamente apartar las manos del Nomu de su lado izquierdo, pero el ángulo era incorrecto e Izuku seguía sin poder olvidar lo que Shigaraki había dicho sobre que Nomu no seguía las reglas. ¿Qué había querido decir con eso? Buen trabajo, Kurohiri, dijo Shigaraki con una sonrisa. Lo tenemos justo donde lo queríamos. Normalmente, no querría que la sangre manchara el interior de mis portales de disformidad, dijo Kurohiri con calma. Pero por un héroe como tú, estoy dispuesto a hacer una excepción. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al comprender cuál era su plan. El Nomu era fuerte, así que si lograba arrastrar a Olmig a través del portal hasta la mitad, Izuku no podía permitirlo, pero ¿qué podía hacer? Silenció su conexión al sistema de megafonía de Luzh. Netsu, ¿a qué distancia estás? Vemos el edificio, dijo Netsu. Llegaremos enseguida. La mente de Izuku corría mientras pensaba en las peculiaridades que tenían disponibles. ¿Ida todavía está contigo? Sí, lo es, dijo Crescent Mick. Pero estábamos a punto de enviarlo a ver cómo estaban los otros pequeños oyentes. De acuerdo. Esto es lo que tienes que hacer. Izuku vigilaba la plaza, donde Shigaraki parecía estar tomándose su tiempo jugando con Olmig antes de matarlo. Cementos, licúa el cemento bajo tus pies para que puedas deslizarte fácilmente y haz que Ida use su don para empujarte a Luzh y llegar más rápido. Si puedes endurecerlo justo después de que hayas pasado para que Ida no tenga que preocuparse por resbalarse, sería lo mejor. Cuando entres, usa tu cemento para inmovilizar al villano que retiene a Olmig. Presente Mick, usa tu don para decirles a los estudiantes que se aparten. ¿Entendido? ¿Sí? Chicos. Ábranos paso. ¿Entienden? Izuku notó que las comunicaciones estaban programadas para disminuir el volumen de la voz de Mick al activar su don. Sin duda tendría que revisar ese código después de que esto terminara, era genial. Escuchó a Cementos transmitir brevemente sus instrucciones a Ida y entonces se oyó el sonido de un motor antes de que una mancha gris y blanca atravesara las puertas principales, deteniéndose justo antes de las escaleras. En cuestión de segundos, el cemento bajo la plaza cobró vida y se endureció justo antes de Olmig, envolviendo perfectamente al monstruo. ¡Mierda! Shigaraki se rascó el cuello. Los héroes están aquí. Quizás lo mejor sería que nos marcháramos, dijo Kurohiri, creando ya un portal para salir. ¡No! No podemos dejar que escapen. Gritó Izuku. ¿Acaso tiene un cuerpo real al que apuntar? Cheat Kode-kun. Gritó Mei, señalando la pantalla. Si tiene armadura, tiene cuerpo. Escuché a Rock-kun y Bomb-kun diciendo algo al respecto. Y la armadura está hecha de metal, lo cual Izuku escaneó las armas hasta que encontró un taser, luego reconectó su audio. ¿No era tu objetivo matar a Olmig? Eso enfureció a Shigaraki. Muestra tu cara de tonto, tramposo. Si no fuera por ti, cambiando las reglas, nuestra misión ya estaría terminada. Tomura Shigaraki, cálmate. Kurohiri estaba tan distraído intentando calmar la última rabieta de Shigaraki que no vio venir el ataque hasta que la electricidad lo impactó en la espalda. Inmediatamente, se paralizó y cayó al suelo inconsciente. La niebla que lo rodeaba se disipó temporalmente, lo suficiente como para que Izuku pudiera ver al hombre que se encontraba debajo, aunque el efecto desapareció antes de que pudiera ver bien el rostro del villano. Noquearlo también provocó que el portal se cerrara, partiendo al Nomu por la mitad. Izuku sintió que iba a vomitar. Claro, el Nomu no parecía humano, pero probablemente lo era, y fue el ataque de Izuku lo que provocó que el portal se cerrara y lo matara. Un momento, ¿cómo era que el Nomu seguía moviéndose? Te lo dije, Cheat Kode, se regodeó Shigaraki mientras el Nomu regeneraba por completo sus extremidades faltantes. Nomu no sigue las reglas. ¿Sé cómo? Izuku observó conmocionado. ¿Múltiples peculiaridades? Eso cambiaría todo lo que sabemos sobre. Pelea ahora, empollón después, le recordó Mei. ¿Qué ganas tienen estos estudiantes de pelear, verdad? Son solo estos tres, pero se me están acabando las cosas que lanzarles. Izuku guardó silencio y miró las pantallas con las que Mei trabajaba. En una estaban Katsuki y Kirishima, y en la otra, Todoroki. Todos estudiantes extremadamente poderosos, probablemente con ganas de pelea.
Izuku sabía que no podía confiar en que Katsuki no intentara hacer explotar a Shigaraki en cuanto lo viera, pero uno de los otros dos, bueno, tal vez valdría la pena arriesgarse para sacar a Aizawa de allí y que All Might pudiera luchar sin preocuparse por lastimarlo aún más. Deja pasar a Todoroki, ordenó Izuku. Sería muy difícil separar a Kirishima de Katsuki. Yo me encargo de ahí. Mei lo miró con escepticismo. ¿Estás seguro? Netsu dijo. Si pasa algo, asumiré la culpa, Mei-chan, dijo Izuku. Simplemente hazlo. Este fue el ataque villano más extraño en el que Shouto había participado, aunque no tenía muchas otras experiencias con las que compararlo. Primero, los villanos irrumpiendo en una instalación segura, luego los lamentables esfuerzos de la primera línea, y finalmente, la forma en que el propio edificio pareció cobrar vida para impedirle ayudar en la pelea principal. Esto último probablemente se debió a Cheat Code, quienquiera que fuese. Shouto había oído a su padre despotricar sobre los idiotas del equipo de apoyo que no sabían cuándo callarse y obedecer, con lo que quería decir que creían poder decirle a Endeavor qué hacer. Cheat Code debía ser alguien así, lo cual básicamente significaba que a Shouto ya le gustaba. Sin embargo, eso no significaba que fuera a dejar de luchar. Había entrenado toda su vida para ser un héroe, así que podía con estos débiles villanos. Era una estupidez obligar a Aizawa a seguir luchando solo y en inferioridad numérica cuando Shouto podía ayudar. Cheat Code, sin embargo, parecía decidido a obligarlo a irse, lo que significaba que fue un alivio y una gran sospecha a la vez cuando el entorno dejó de oponérsele repentinamente. Shouto no iba a mirarle los dientes a caballo regalado, así que corrió a la plaza lo más rápido que pudo y evaluó la situación. Fue un caos. Los profesores habían llegado y comenzaban a luchar contra la última carne de cañón que Aizawa y sus compañeros no habían eliminado, pero aparentemente aún no estaban fuera de peligro. Un villano gigante igualaba a All Might con puñetazos mientras intentaba maniobrar alrededor de Aizawa, quien estaba en el suelo, pero parecía estar despertando. El villano de la disformidad también estaba en el suelo, pero el líder estaba usando la lucha entre All Might y el monstruo para protegerse de cualquier posible ataque de los profesores. Shouto, sin embargo, podría tener un tiro limpio. Lo pondría en riesgo, especialmente porque desconocía el don del villano, pero vivir con su padre también era un riesgo, así que era justo lo que hacían los héroes. Fueron solo años de entrenamiento de su padre lo que le impidió saltar cuando una voz fuerte resonó desde un altavoz justo detrás de él. Usa tu hielo como tobogán para sacar a Eraserea de allí y llevarlo a la entrada. Shouto sabía que no tenía sentido mirar a su alrededor, ya que casi definitivamente era Cheat Code quien daba las órdenes. ¿No sería mejor atacar directamente al líder? Prioriza el rescate, suplicó Cheat Code. All Might no puede luchar con toda su potencia si Eraserea está en el camino, y no está en condiciones de seguir luchando ahora mismo. Izuku contuvo la respiración mientras Todoroki dudaba, mirando alternativamente a Shigaraki y a Eraserea antes de asentir. Izuku dejó escapar un suspiro de alivio. No había garantía de que Todoroki confiara en él, sobre todo porque los estudiantes probablemente no sabían que trabajaba con los profesores, pero tenía esperanzas. Una resbaladiza capa de hielo salió disparada del pie de Todoroki y congeló el suelo bajo Eraserea. Luego, más hielo se acumuló bajo él hasta que la gravedad tomó el control y Eraserea, quien ya estaba despierto, aunque extremadamente desorientado, pudo deslizarse para alejarse de la pelea. Sinceramente, pensándolo bien, deslizarlo probablemente no había sido la opción más segura con sus heridas, pero era lo único que se le ocurrió a Izuku para no poner en riesgo a Todoroki, y le había prometido a Netsu que protegería a los estudiantes. Ojalá Eraserea no se enfadara demasiado con él. All Might miró a Todoroki y asintió. Cuida de él, joven Todoroki. Durante casi medio segundo, Izuku se preguntó si Todoroki atacaría a los villanos de todos modos, pero entonces Eraserea gimió en voz baja. Los ojos de Todoroki se llenaron de algo indescifrable y asintió a All Might antes de ayudar a Eraserea a regresar a la entrada. Bien. Ahora, al Nomu. No hay forma de saber qué peculiaridades tiene el Nomu, transmitió Izuku, agradecido de haber insistido en que All Might guardara sus fuerzas para la pelea, pero si fue diseñado para vencerte, All Might probablemente tenga lo necesario para resistirte con toda su fuerza. Entonces tendré que ir más allá. Dijo All Might. Plus Ultra. Las peleas circundantes cesaron gradualmente, y todos tuvieron que aferrarse para evitar ser arrastrados por el torbellino que se creó al intercambiar golpes a una velocidad inimaginable para Izuku.
No pudo evitar emocionarse un poco cuando All Might asestó un último puñetazo para lanzar al gnomo por el techo. ¡Guau! Bueno, villano, dijo All Might con una sonrisa. Te superan en número y tu arma definitiva está inutilizable. ¿De verdad estás seguro de poder superar este nivel? ¡No! Tramposos. Shigaraki se abalanzó sobre él e Izuku se quedó sin aliento al darse cuenta de que All Might estaba furioso. Superar así los límites de su don probablemente le quitó sus últimas fuerzas, pero debería tener suficiente para esquivar, ¿no? Shigaraki gritó cuando Snipe le disparó en la mano y una de sus piernas, pero el resto de las balas fueron redirigidas por una puerta de deformación púrpura. Izuku maldijo y tomó su teclado. ¿Cuándo se había despertado Kurohiri? ¿Habían estado todos tan distraídos por la pelea de All Might que nadie se había dado cuenta? Intentó pensar en algo para detener a los villanos, pero el portal de teletransporte ya estaba pasando sobre Shigaraki, llevándolo a quién sabe dónde. Izuku escuchó una última queja de Shigaraki justo cuando el portal se cerraba. Sensei me mintió. All Might no es más débil en absoluto. ¿Por qué no me contó del tramposo? Suspiró y silenció el micrófono mientras se recostaba, repentinamente extremadamente cansado, pues la adrenalina que había estado acumulando durante los últimos 30 minutos lo había dejado sin aliento. Junto a él, Mei estaba en un estado similar. Present Mic había arrebatado a Eraserhead de Todoroki y ahora lo entregaba a los paramédicos, quienes también se llevaban a Tirten y a un Kaminari al límite. Katsuki parecía enojado y Kirishima intentaba consolarlo mientras Oundog los escoltaba fuera del edificio. Cementos creó un muro áspero para bloquear la vista del estudiante y asintió a All Might, quien tomó eso como su señal para desinflarse con una tos sanguinolenta. Fue solo después de desinflarse que pareció recordar lo de Izuku y Mei y miró a la cámara más cercana con pánico. Los ojos de Mei se abrieron de par en par al ver la pequeña figura de All Might. ¿Qué? No creo que se suponía que debía ver eso. Izuku la miró y supo que debería estar mucho más preocupado de que descubriera el secreto de All Might, pero, sinceramente, estaba demasiado cansado para seguir entrando en pánico. Sí. A veces hace eso. Por su parte, All Might parecía un poco exasperado. Joven Cheat Code, esto es serio. Es solo Mei, dijo Izuku encogiéndose de hombros. Es mejor que los villanos o que toda la clase 1A. Por eso, además de protegerlos, necesitábamos mantener a los estudiantes alejados de la pelea. No queríamos que nadie lo viera, ¿sabes? Y no se lo va a decir a nadie, All Might, ¿verdad, Mei? Bien, Mei se desplomó en su silla. Bueno, sí, da igual, el héroe número 1 tiene un don secreto de transformación. No es para tanto. All Might tosió de nuevo. Aprecio mucho su discreción, joven. ¿Código de trucos? Netsu interrumpió a All Might antes de que pudiera empezar, haciendo que Izuku y Mei se sobresaltaran. ¿Están bien tú y tu asistente? Izuku y Mei intercambiaron una mirada y ella soltó una risita. Acabamos de darles una paliza a un montón de villanos, estamos exhaustos. Y Izuku es mi asistente, no al revés. Netsu rió con complicidad. Escondí una manta en tu escritorio cuando estaba creando tu habitación. Al fin y al cabo, nunca se sabe cuándo necesitarás una siesta después de una larga noche de trabajo. Izuku levantó una ceja mientras Mei rebuscaba en los cajones del escritorio y sacaba una monstruosidad gigante y esponjosa que realmente parecía más grande de lo que realmente debería caber en el lugar donde la encontraron. Mei jadeó y hundió la cara en la manta. Oh. Izuku. Es tan suave. Descansa, dijo Netsu alegremente. Te lo mereces. Lo hiciste bien. Izuku se quedó paralizado. ¿Netsu estaba orgulloso de él? ¿Le había pasado eso alguna vez a un profesor? ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Debería decir algo? ¿Cómo se suponía que debía manejar esto? Mei literalmente lo sacó de sus pensamientos mientras lo arrastraba al suelo y los envolvía a ambos en la manta. Izuku era vagamente consciente de que probablemente debería estar entrando en pánico por algo en ese momento, pero estaba demasiado exhausto para hacer otra cosa que quitarse el comunicador de la oreja y desmayarse. ¿Y si Shinzo tomara algunas fotografías con fines de chantaje cuando llegara durante el almuerzo? Bueno, Izuku siempre podría encontrar una forma de hackear su teléfono más tarde y robárselas. Capítulo 24. Amistad. Cancelaron las clases al día siguiente del ataque a la USG para aumentar la seguridad, lo que significaba que Izuku estaba aburrido. Normalmente, estaría tomando notas sobre héroes o peculiaridades geniales que veía en las noticias, pero las noticias solo cubrían el ataque y él, aún no estaba listo para pensar en eso.
Sabía que debía analizar la peculiaridad de Shigaraki, la peculiaridad de la disformidad de Kurohiri o incluso el lío de peculiaridades del Nomu, pero cada vez que pensaba en todo el ataque, se paralizaba. Hound los había llevado a él y a Mei aparte antes de que salieran de la escuela el día anterior y les había advertido que algo así podría pasar, que era normal y previsible, pero aún así se sentía culpable y frustrado. No lo entendía. No es que las peculiaridades del villano no fueran interesantes. Simplemente, no podía pensar en ellas sin entrar en pánico por haber desafiado a un villano poderoso o reflexionar sobre todo lo que hizo mal y que provocó que Tresei y Eraserhead resultaran heridos. Lo que realmente quería hacer era trabajar en sus informes de peculiaridades para los de primer año, pero eso requería los cuadernos de su taller y los archivos de los estudiantes, a los que solo se podía acceder desde una computadora de la UA. Ya le había enviado un correo electrónico a Netsu preguntándole si podía ir a trabajar en ellos, pero le habían dicho que se tomara un merecido descanso, así que, medio en broma, le envió un mensaje a Mei preguntándole si estaría dispuesta a ayudarlo a entrar en la UA. Ella dijo que no, así que ahí estaba Izuku, revisando su sección de seguir viendo de Netflix por quinta vez porque nada sonaba bien. Era horrible. Izuku estaba debatiendo si valía la pena pedir comida para llevar cuando alguien empezó a llamar a la puerta. Izuku dio un salto y, de alguna manera, terminó escondiéndose detrás del sofá. ¿Lo habrían encontrado los villanos? ¿Acaso su pobre intento de hacerse pasar por alguien no fue suficiente para ocultarlo? Izuku frunció el ceño cuando la persona de afuera volvió a llamar. Shigaraki no tocaría. Simplemente destrozaría la puerta. Lo mismo con Kuroguri. Si supiera dónde vivía Izuku, entraría directamente en la casa. Pero si no eran los villanos, ¿quiénes podrían ser? Izuku. Te lo juro por Dios, si fueras a la UA por tu cuenta. Izuku chilló y corrió a abrir la puerta de golpe para dejar entrar a Mei. Ella ya tenía el brazo levantado para volver a tocar, mientras Shinso permanecía a su lado con aspecto un poco perdido. Mei no perdió tiempo en empujarlo y arrastrarlo de la mano de vuelta a su apartamento. Mei-chan. Tartamudeó Izuku. No es que no esté contento, pero ¿por qué estás aquí? Aparentemente me estoy asegurando de que no hagas ninguna estupidez, dijo Shinso con expresión seria. Oye. Izuku lo fulminó con la mirada y empezó a refunfuñar. No es como si hubiera entrado en la UA por mi cuenta, sería una estupidez. Shinso levantó una ceja. Como si irrumpir en UA no fuera a hacerlo en absoluto. Sí, Izuku. Dijo Mei. Mira lo que les pasó a esos villanos ayer. Tuvieron que encargarse de ti. Mei-chan. Eso se supone que es un secreto para mí. Izuku miró a Shinso con pánico, pero él simplemente se encogió de hombros. Ya me dijo que estaban involucrados cuando me envió un mensaje y me arrastró hasta aquí, dijo Shinso. Y no es que todos no supieran ya que hubo un ataque. La verdad, ni me sorprende, ustedes dos son como deidades caóticas o algo así. Además, tenía que haber una razón por la que los encontré acurrucados debajo del escritorio durante el almuerzo en lugar de comer. Mei se rió entre dientes por encima del balbuceo de Izuku. Oh, Extra Credit Kun. Ya nos conoces también. Además, tenía que decírselo porque necesitaba un cerebro extra. Los ojos de Shinso se abrieron un poco antes de volver casi de inmediato a su expresión de aburrimiento habitual. Realmente necesitas practicar para no sonar siniestro. Eso es aburrido. Mei se encogió de hombros y abrió su cuaderno de golpe sobre la mesa de café. Mira eso. Izuku y Shinso se inclinaron sobre el cuaderno, e Izuku se quedó paralizado al darse cuenta de lo que contenía. ¿Qué, Mei-chan? No necesito un logo. Mei se burló. Claro que necesitas un logo, Izuku. Imagínate. Los héroes buscan al analista perfecto para una misión importante. ¿A quién más van a elegir sino a Cheat Code? El vencedor de la USG. Shinso no se molestó en ocultar su risa mientras Izuku se sonrojaba y se cubría la cara con los brazos. Mei-chan. Por eso necesitaba a Shiso, resopló Mei. Así que. Crédito extra Kun. ¿Cuál de estas ideas es tu favorita? Mei. Shinso le sonrió y acercó el cuaderno hacia él. Son geniales. ¿Sí? Sonrió Mei. Estoy pensando en hacer sellos, quizá incluso una impresora de relieve, ¿sabes? Una de esas cosas con textura que dejan una huella en la página. Guay, me gusta la idea. Dijo Shinso, sin dejar de sonreír. El traidor. Estaba disfrutando, ¿verdad? Yo también. Dijo Mei.
Será perfecto para cuando Izu-kun termine sus informes sobre los de primer año, porque entonces podrá poner su logo en la última página Y. Izuku finalmente logró controlar sus cuerdas vocales lo suficiente como para dejar de balbucear sin sentido e interrumpirlos antes de que planearan hacerlo famoso o algo así. Chicos, no tengo nada que decir en esto. Claro, Izu-kun, dijo Mei con dulzura. Puedes elegir el logo. Izuku la miró con el ceño fruncido, pero al ver que no cedía, suspiró y acercó el cuaderno. Shinzo no mentía, eran geniales. Había algunos en distintas etapas de finalización, de los cuales Mei obviamente se había aburrido antes de terminarlos, pero aún así le daban una idea bastante clara de lo que pasaba por su cabeza mientras los diseñaba. Obviamente, había intentado inspirarse en la estética gamer con Cheat Code, algo que Izuku apreciaba, aunque no quería un logo. Algunos se basaban en la cruceta de los mandos de videojuegos, con botones de diferentes colores. Algunos parecían cruces, mientras que otros tenían botones y otros eran más estilizados. Uno incluso mostraba la cruceta en el mando, lo que a Izuku le pareció un buen detalle, aunque hacía que el logotipo pareciera un poco recargado. Otro tenía el mismo problema, aunque tenía una estética más de Akino de juegos de PC. Era una portátil, y en la pantalla tenía su nombre en clave escrito como si fuera un código. Sin embargo, solo tenía unas pocas teclas. La A, la B y la barra espaciadora, que por alguna razón decía inicio. Mei, ¿por qué es tan rara esta computadora?, preguntó finalmente Izuku. No podría programar nada con ese teclado. ¿Y por qué solo esas teclas? Es porque está basado en un truco famoso, dijo Shinzo. Cuando Mei e Izuku se giraron para mirarlo, se encogió de hombros a la defensiva. ¿Qué? Nadie quería jugar con el futuro villano, así que terminé pasando mucho tiempo jugando videojuegos. Nadie quería jugar conmigo tampoco, pero terminé persiguiendo peleas de héroes, señaló Izuku. Y terminé inventándolo, añadió Mei. Pero eso no importa. ¿No te fijaste en cómo se escribe Cheat Code? Izuku se inclinó para ver el papel un poco mejor. ¿Te refieres a las flechas en algunas de las letras? Uf. Gruñó Mei. Izuku, no tienes remedio. Creía que eras un friki. Eso no significa que lo sepa todo sobre videojuegos. Gritó Izuku. Me llevó una eternidad hacer eso. Lo lamento. Es una versión estilizada del código Konami, interrumpió Shinzo. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A, inicio. Todas las flechas están en tu nombre en clave. 2 flechas arriba en la H, 2 flechas abajo en la A, una izquierda y una derecha en la T, otra izquierda y otra derecha en la E. El resto del código está en el teclado. Es un buen detalle. Izuku miró un poco más de cerca. Tiene sentido. Cuanto más lo miraba, más le gustaba la forma estilizada de escribirlo, con las flechas como un homenaje a un código de trucos real. Sinceramente, se veía bastante genial, como si Katsuki estuviera celoso de él, lo que obviamente significaba que Izuku tenía que tenerlo. Aunque la computadora portátil aún no le gustaba, ¿sería posible combinar esa escritura con una de las otras? Claro, dijo Mei emocionada. Una de las ventajas es que puedes usarlo solo y usarlo como firma si alguien te pide un autógrafo. Y ahora se sonrojaba de nuevo, Mei-chan. Soy analista. Nadie me va a pedir un autógrafo jamás. Nunca digas nunca, Izuku. Se rió Mei. ¿Podemos elegir uno o combinarlo con él? Izuku hizo pucheros. Me gusta este, dijo Shinzo señalando la página. Aunque también me gustan los que tienen efectos de glitch, pero serían difíciles de usar como firma. No voy a firmar nada, insistió Izuku. Miró el logo que Shinzo señalaba, uno de los inspirados en la cruceta. Cada botón era como una flecha que apuntaba al centro y los 3 superiores eran morado, verde y rosa, mientras que el inferior solo decía código de trucos. Me gusta, pero ¿qué significan los colores? Somos nosotros, dijo Mei con orgullo. Shinzo parpadeó y la miró. ¿Qué? Mira. Mei señaló animadamente la página. Rosa para mí. Verde para Izuku-kun. Y morado para Extra Credit-kun. Shinzo intentaba ocultar su nerviosismo bajo una capa de escepticismo, pero a Izuku solo le pareció que tenía algunas náuseas. ¿Por qué estoy ahí? Mei se encogió de hombros. Necesitaba otro color y tú eres la primera persona en la que pensé. Probablemente nos vendría bien otro color. Se apresuró a decir Izuku. ¿Por qué no naranja para poderlo hacer? Entonces los colores desentonarían. Se quejó Mei. El morado queda mejor.
Izuku no quería incomodar a Shinso, y su inclusión en el logo claramente lo hacía. ¿Qué tal si hacemos esos 3 botones negros? Así contrastarán bien con el botón blanco y podremos ponerle la firma de Cheat Code. Oh. Me encanta. Dijo Mei. Me sigue gustando el color, pero el blanco y negro también quedaría bien. Es pura tecnología. Shinso le lanzó a Izuku una mirada agradecida y él le devolvió la sonrisa mientras Mei rápidamente dibujaba el nuevo logo. ¿Qué piensas? Izuku y Shino se inclinaron sobre la página e Izuku no pudo contener una sonrisa. Aunque seguía sin creer que necesitara un logo, había quedado genial y era una actividad divertida para hacer con sus amigos. Le gustó. Ahora solo queda grabarlo en todo lo que tienes, dijo Shinso con una sonrisa burlona. No importa. La próxima vez que tuvieran que sacar a Shinso de clase, Izuku iba a mandar a Mei. Mira cómo le gustaba que le llamaran Extra Credit Kun delante de toda la clase. ¿Qué? Solo estaba practicando ser mezquino. Capítulo 25. Fuerza. Por un lado, Izuku probablemente no debería haberse escapado de casa al amanecer para llegar temprano a la UA y trabajar en los paquetes de análisis del curso de héroe. Por otro lado, Mei ya estaba en el laboratorio cuando llegó, así que no podía ser tan malo. ¿Recuperando el tiempo perdido? Se rió Izuku al verla. Si tanto extrañabas inventar, deberías haber aceptado mi oferta de ayer. Oh, cállate, Izuku. Mei le dio un manotazo, pero Izuku simplemente sonrió y se hizo a un lado mientras ella refunfuñaba. De todas formas, entrar cuando la seguridad estaba baja por mejoras no sería un desafío. Izuku arqueó una ceja. ¿Dices que quieres entrar otro día? Quizás probar sus nuevas defensas. Los ojos de Mei se abrieron de par en par. ¿Crees que Netsu nos daría permiso? Podría hacer tantos bebés y tú podrías practicar tu hackeo, y podrías pedírselo. Quizás después del festival deportivo, rió Izuku. ¿Pero no tienes que afinar tus objetos de apoyo para eso? Y ambos tenemos que ayudar a Shinso a prepararse. ¿Por eso llegaste tan temprano? Preguntó Mei. ¿Preparándote para el festival deportivo? No. Izuku se frotó la nuca con torpeza. No pude dormir. Mei lo miró con lástima y una comprensión que hizo que Izuku se sintiera un poco culpable. Yo tampoco. ¿Pesadillas? Izuku suspiró y asintió. Yo solo, si hubiera, quería venir y quizás conseguir un paquete abreviado para cada estudiante. Si lo hubieran tenido hace unos días. Aún no habrían tenido tiempo de implementar tus sugerencias, interrumpió Mei. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Pero, gruñó Izuku, frustrado. Pero no puedo evitar preguntarme. Si sus elementos de apoyo fueran mejores, entonces tal vez no habrían tenido que pasar por eso, concluyó Mei. Esto desconcertó a Izuku, pero por primera vez desde su llegada, vio el invento en el que ella estaba trabajando. Era algo así como una pistola eléctrica, pero sin fuente de alimentación, lo que significaba que probablemente estaba diseñada para alguien con una peculiaridad eléctrica, una que el usuario no podía dirigir ni controlar conscientemente. Izuku vio una pila de planos debajo, y supuso que si los revisaba, vería uno para la mayoría de los miembros del 1A y quizás también para algunos del 1B. Tú tampoco pudiste dormir. Solo necesito asegurarme de que tengan los mejores bebés posibles. Mei lo dijo como si eso fuera todo, pero aunque no la conocía desde hacía mucho tiempo, Izuku podía ver que usaba el pragmatismo para ocultar la maraña de emociones que se escondía tras él. ¿No es eso lo que hace un ingeniero de soporte? Darle un héroe. Es su mejor oportunidad, dijeron juntos y terminaron riéndose. ¿Somos un desastre, no? Preguntó Mei. Sí, un poco, dijo Izuku. Pero ¿dónde está la diversión sin caos? Estaré en mi taller si me necesitas. Todavía tengo esa manta, por si la necesitas. Izuku tenía un poco de calor y supuso que era por la falta de sueño. Mei asintió y se volvió hacia su nuevo bebé. Probablemente no sirva de mucho, pero gracias. Izuku asintió y se fue hacia su habitación cuando Mei habló de nuevo. Gracias, dijo en voz baja. No sé qué haría sin ti, Izuku. Izuku sonrió suavemente. Yo tampoco. Dejó la puerta entreabierta y pasaron el tiempo hasta que llegaron sus compañeros en un agradable silencio, trabajando en sus propios proyectos. Shouto estaba sentado en la última fila, escuchando a medias a sus compañeros hablar sobre el ataque de la USG, mientras permanecía absorto en sus pensamientos. Cuando aparecieron los villanos, simplemente se sintió molesto. ¿Era esa la palabra correcta? Pero era de esperar, ¿no? Los villanos atacaban a los héroes. Era lo que hacían. Tenía sentido.
Lo que no tenía sentido era el misterioso tercero que parecía decidido a ayudarlos. Shouto no era el único curioso, según las conversaciones de sus compañeros antes de clase. Fue un poco raro, la verdad, le dijo Ojirio a Gakure, quien parecía estar pendiente de cada palabra. Fue como si el edificio cobrara vida de repente y el fuego estuviera de mi lado. Cada vez que iba en la dirección equivocada, me bloqueaba el paso y atrapaba a cualquier villano que intentara sorprenderme antes de que tuviera la menor oportunidad. Era escalofriante, pero de una manera genial, si es que eso tiene sentido. Cheat Code es una fuerza de la oscuridad, dijo Tokoyami con seriedad. No puedo describir mi experiencia con otras palabras, solo fue como si una entidad sobrenatural benévola estuviera rondando la lluvia y doblándola a su antojo. Cállate ya con ese maldito cobarde. Estalló Bakugo, fulminando con la mirada a todos. Si este cabrón de Cheat Code de verdad quería ayudar, debería haber venido en persona en lugar de esconderse tras un micrófono como una ovejita asustada. Y debería habernos dejado destruir a los malditos villanos. Vamos, Bakubro. Tienes que admitir que fue bastante varonil como nos protegió así. Kirishima juntó los puños con una sonrisa. Quiero conocerlo. Y esa era la otra cosa rara, ¿no? Todos los demás que habían terminado atrapados en las zonas habían dicho que el edificio los seguía combatiendo hasta el final a menos que se dirigieran a la entrada, pero Cheat Code había permitido que Shouto se acercara lo suficiente para salvar a Aizawa. ¿Por qué él? ¿Por qué no Kirishima, quien posiblemente era más amable y más propenso a escuchar? ¿Era solo porque Shouto tenía un don más poderoso? Pero Bakugo también era lo suficientemente poderoso como para luchar, así que si solo se trataba de poder, también debería haber podido llegar a la plaza. Si se trataba de rescate efectivo, ¿no habría sido Uraraka una mejor opción? Quería ser una heroína del rescate y podría haber sacado a Aizawa flotando de allí. Entonces, ¿qué hizo diferente a Shouto? ¿Por qué lo eligieron entre todos sus compañeros? Al parecer, esa era una pregunta para otro día, porque Aizawa eligió ese momento para entrar. Tenía un brazo enyesado y una gasa grande vendada debajo del ojo, pero en general, parecía mucho menos herido de lo que Todoroki esperaba. Se estremeció cuando la clase estalló en vítores. Aizawa-sensei. ¿Estás bien?, exclamó Ashido en voz alta. Nos preocupamos mucho cuando vimos a Todoroki guiándote. Está bien, interrumpió Aizawa. Habría sido mucho peor si los villanos me hubieran dedicado toda su atención o si Shigaraki hubiera logrado golpearme con su don, pero la anciana logró curarme casi todo. ¿Estirten-sensei?, preguntó Uraraka, preocupada. Todavía se están recuperando, dijo Aizawa. Que esto te sirva de lección. Siempre debes estar atento a tu entorno. Los dones son peligrosos, incluso y especialmente los tuyos. Siempre espera que alguien use cada debilidad en tu contra. Tuviste suerte esta vez. Los matones que envió la Liga de Villanos eran de bajo nivel, y Cheat Code los protegió a la mayoría del círculo interno, pero cuando salgas a la calle, te encontrarás con villanos dispuestos a hacer lo que sea para matarte. Si no estás preparado para eso, márchate ahora mismo. Nadie se fue, aunque Shouto no se sorprendió. Probablemente aún no les había afectado, supuso. Shouto tampoco se fue. Su padre podría haberlo matado cientos de veces si no le preocupara tanto perder su obra maestra, así que Shouto estaba acostumbrado a la amenaza de muerte. Sin mencionar que la amenaza de muerte se volvería mucho más real si se negaba a ser un héroe. Hablando de Cheat Code, preguntó Tsu tentativamente, ¿quién es él? Aizawa suspiró y murmuró algo que sonaba como un niño problemático antes de dirigirse a la clase. Es un analista. Kaminari y Ashido intentaron interrumpir, probablemente para quejarse y rogar por más información, pero Aizawa los silenció con una mirada fulminante y Todoroki no pudo evitar notar que no activó su don como lo haría normalmente, así que aún no debía estar completamente curado. Es un analista y esa es toda la información que obtendrán. El personal de la UA ha decidido mantener su identidad en secreto para protegerlo por ahora, ya que creo que cada uno de ustedes puede entender por qué no querríamos que los villanos le pusieran las manos encima, así que no les diré quién es. Tal vez él mismo se los diga eventualmente, pero hasta entonces, solo tendrán que lidiar con su curiosidad. Sin embargo, Aizawa usó su brazo bueno para sacar una pila de papeles de su arma de captura, estúpidamente decidió ser hiperactivo y les dio esto. Suban cuando los llame. La sala se disolvió al instante en susurros cuando Aizawa llamó a Oyama y le entregó unos papeles. Los leyó y maldijo en francés mientras llamaban a los demás miembros de la clase. Al llamar a Shouto, recibió un paquete con 2 papeles grapados.
La primera sección contenía una breve descripción de su don, mientras que las otras secciones incluían listas con viñetas de fortalezas, debilidades y sugerencias de mejora. Al final había una pegatina impresa con una especie de logotipo y el nombre de Cheat Code. Estos son análisis abreviados de sus peculiaridades y estilos de lucha, explicó Aizawa una vez repartidos todos los paquetes. Al parecer, recibirán versiones completas hacia el final del semestre, cuando Cheat Code haya tenido más oportunidad de verlos en acción. Sin embargo, fue a ver a Netsu esta mañana temprano e insistió en que se los diéramos. Úsenlos con sabiduría. Los analistas pueden ser el mayor aliado o el mayor enemigo de un héroe, según cómo los traten. ¡Guau! Gritó Zero. Son increíbles. ¿Hay más de dónde salió esto? ¡Genial! Más bien, súper raro, se quejó Mineta. ¿Cómo sabe este tipo tanto de nosotros? La clase miró a Aizawa en busca de una respuesta, solo para descubrir que ya se había acurrucado en su saco de dormir y estaba recostado contra la pared, así que no sería de ninguna ayuda. Shouto miró su paquete con más atención y frunció el ceño mientras leía. Puntos fuertes. Poder de hielo. Control de hielo. Pensamiento estratégico. Debilidades. El lado izquierdo queda abierto al ataque. Peligro de hipotermia. Sugerencias. Usa la mitad del don de fuego. El analista solo tenía una parte del panorama, pero eso no hizo que Shouto se sintiera menos molesto porque otra persona le dijera que usara su fuego. No tenía por qué escuchar a nadie, Shouto se quedó paralizado. ¿No había decidido confiar en Cheat Code en parte porque Endeavor no lo habría hecho? Ignorar su consejo por completo sería exactamente lo que Endeavor haría, pero aún así no podía usar su fuego. Hubo una fuerte explosión y Shouto levantó la vista para ver a Bakugo tirando los restos de su paquete de cigarrillos por la ventana. No necesito que este perdedor me diga lo que ya sé. No tengo problemas de impulsividad. Aizawa salió de su mochila, tomó otro paquete de su arma de captura y lo arrojó sobre el escritorio de Bakugo. Dijo que podrías hacer eso. Ten cuidado con ese. Si lo explotas, no tendrás un tercero. Bakugo tomó los papeles, ya había chispas saltando en sus palmas, pero Aizawa le arrebató el paquete de su alcance. ¿Qué carajo, viejo? Bakugo, dijo Aizawa con severidad. Si no quieres ser un mejor héroe, o un héroe en absoluto. Bakugo resopló, pero agarró los papeles sin prenderles fuego y se desplomó en su asiento, mirando el paquete como si lo hubiera ofendido personalmente. Shouto lo entendía. Ojalá pudiéramos conocer a este analista en persona. Se lamentó Ida en voz alta. Tengo muchísimas preguntas sobre cómo mejorar las funciones de mi don Y. Como quieras. Gir se estremeció. Ya era bastante aterrador saber que podía hacer que el suelo se derrumbara bajo nuestros pies en cualquier momento. Apuesto a que da aún más miedo en persona. ¡Qué banquete de oscuridad tan loco!, murmuró Tokoyami. Ya había sido un día largo cuando Itoshi llegó al gimnasio después de la escuela y empezó a estirar, considerando que Midoriya probablemente seguía intentando alejar a Atsume del invento en el que estaba trabajando. Pasar el rato con ellos el día anterior había sido divertido, pero sus padres adoptivos le habían gritado al llegar a casa, acusándolo de salir e intentar unirse a una pandilla a pesar de que había intentado decirles que salía con amigos antes de irse. Lástima que no lo dejaran hablar con ellos. O que no lo dejaran hablar. Y entonces todos hablaban solo del curso de héroes. Esos afortunados estudiantes con las peculiaridades perfectas y todo dispuesto para ellos sin tener que luchar con uñas y dientes para convencer a todos de que se merecía cada oportunidad que ellos sí tenían. Incluso sus secuestradores se habían pasado el día concentrados en ellos, lo cual era molesto, aunque realmente no tenía derecho a estar enojado, considerando que esos dos habían estado involucrados en el ataque. Al menos no lo consideraban un villano, todavía. Un leve ruido a sus espaldas hizo que Itoshi se pusiera de pie de un salto y, al darse la vuelta, vio a un vagabundo herido que le hacía un gesto de aprobación. Buena percepción de la situación. Así que eres el proyecto de crédito extra de Cheat Code. ¡Oh, no! Itoshi se quedó paralizado al darse cuenta de que no era un vagabundo herido cualquiera. Estaba hablando con Erasereat. Erasereat sabía quién era. Itoshi se obligó a salir de su adoración al héroe, a falta de una mejor palabra, sí, señor. Erasereat lo miró evaluativamente. ¿Estás haciendo entrenamiento físico? Sí, señor. Itoshi asintió rápidamente. Por ahora me estoy centrando principalmente en la velocidad y la flexibilidad, ya que no tengo tiempo para ganar mucha fuerza antes del festival deportivo, pero...
Pero ya habrá tiempo para eso más adelante si te apuntas al curso de héroe, terminó Eraserhead. No subestimes el sigilo. Te sorprendería lo mucho que puede ser útil. Hitoshi abrió mucho los ojos. ¿De verdad Eraserhead le estaba dando consejos? No sabía qué decir. ¿Qué se suponía que debía decir alguien cuando su héroe favorito le daba consejos? Tras un largo momento en el que Shinso se puso histérico, Midoriya irrumpió por la puerta, con la chaqueta cubierta de algún tipo de aceite que debía de haber explotado por el último experimento de Atsume. Shinso. Perdona la tardanza, Mei-chan, why, Eraserhead. Yo, no sabía qué. Eraserhead interrumpió las divagaciones de Midoriya con una reverencia, y Midoriya se puso rojo como un tomate y empezó a balbucear. ¿Qué? Eraserhead, señor, yo no, ¿qué? Ayudaste a salvar a mis alumnos. Eraserhead se enderezó. Agradecerte es lógico. Yo, Midoriya miró a Hitoshi con impotencia, pero aún estaba conmocionado por el consejo de Eraserhead. Midoriya se volvió hacia Eraserhead y le devolvió la reverencia. Disculpa por no haber hecho más. Eraserhead resopló. Sabía que serías un niño problemático. No sé qué más esperaba. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta y miró fijamente a Hitoshi. Tienes potencial. No lo desperdicies. No va a ser fácil conseguir el asiento extra en mi clase. Ese desafío aparentemente fue lo que hizo falta para sacar a Hitoshi de su trance y no pudo evitar sonreír levemente. Tampoco será fácil ser un héroe, pero eso no significa que no vaya a hacerlo. Eraserhead esbozó una sonrisa escalofriante y se fue, dejando que la puerta se cerrara tras él. Cuando estuvo seguro de que se había ido, Hitoshi se desanimó. Midoriya, creo que acabo de conocer a alguien aún más aterrador que tú. Ignoró las negaciones balbuceantes de Midoriya mientras volvía a estirarse. Después de todo, tenía un festival deportivo que ganar.